tardes, muchas gracias por la invitación. Pues platicar de cómo se ve el ambiente económico en nuestro país. Vienen mejorando las expectativas, los pronósticos de crecimiento. Hay algunas cuestiones que preocupan, pero ¿tú cómo lo ves y cómo se está desarrollando? Bueno, yo creo que hay tres factores que ya son claros al inicio de este año. El primero es, hay una reactivación en general de la economía, en donde hay, por un lado, una parte que está no solo creciendo, sino que en realidad, y gracias al impulso de la economía de Estados Unidos, tiene un desempeño que hasta ha superado lo que se tenía antes del COVID-19. Me refiero a a la parte vinculada a la exportación de manufacturas en aparatos eléctricos, electrónicos, de cómputo, aún el sector automotriz, la parte aeronáutica tienen un buen desempeño y mucho de esto es por lo que el mercado de Estados Unidos está demandando. En el otro extremo tenemos una parte de la economía más vinculada al mercado interno y en donde además estaríamos colocando a sectores productivos y a regiones del país que al estar vinculadas, por ejemplo, al turismo, a la parte de servicios de alojamiento, restaurantes, entretenimiento, en donde la reactivación ha sido muy lenta tanto por el hecho de que siguen sin poder operar al 100% por la presencia del COVID-19 y las restricciones que esto genera, como por el hecho de que también se ven afectadas por el mercado interno, por esta debilidad que existe en el poder de compra de los mexicanos. Y entonces estas zonas turísticas, esta parte de entretenimiento, de recreación, pues está creciendo, pero todavía a niveles muy lentos y en donde lo que se puede observar es que el proceso de recuperación será bastante prolongado. Y en medio tenemos a un sector industrial vinculado al mercado interno que empieza a reactivarse con cierta solidez, pero en donde todavía faltarán algunos meses, quizás pues, un año y medio para que esté la recuperación plena. Ahí me refiero a sectores, una parte del sector de la construcción, la parte de edificación, a sectores como la industria química, la industria textil, el vestido, el calzado, muy vinculados a este mercado interno que necesita más dinamismo. En la parte de servicios, pues ya vemos que los servicios profesionales, el comercio al por menor, el comercio al por mayor, se empiezan a reactivar, el transporte, pero todavía están débiles. Entonces, tenemos a la economía segmentado en estos tres elementos y que nos llevan a un segundo punto. Esta reactivación es heterogénea, y puede generar desigualdad, puede generar mayor desigualdad. ¿Por qué? Porque el empleo vinculado al mercado exportador está teniendo pues ya una recuperación plena, los salarios que ahí se están pagando tienden a ser similares a lo que existía antes de la crisis, y sin embargo, por otro lado, el empleo asociado a la parte más débil de la economía, pues lo que vemos es de que está en precariedad laboral. Y esto en términos generales, pues en realidad acaba haciendo que predomine la pobreza laboral. ¿Esto qué es? Que el empleo que se está generando alrededor de dos salarios mínimos, pues es de menor poder adquisitivo. Y eso nos lleva a un tercer planteamiento. En realidad, lo que de aquí puede emerger es una economía que va a tener un fuerte crecimiento este año, que yo desde mi punto de vista no alcanzará a recuperar lo perdido el año pasado, estará rondando entre un 5.4 y quizás un 6%, sobre todo por lo que está ocurriendo en el segundo y tercer trimestre del año, pero que una vez que ese efecto pase, hacia abril y mayo del año que entra, lo que veremos es que empezará a converger a las tasas de crecimiento de entre 2 y 2,5%, y que esa va a ser la nueva realidad en los siguientes años. En esa parte del empleo que nosotros estábamos platicando ahorita, en Estados Unidos las expectativas de los analistas han sido superadas. En nuestro país, pues se reconoce que no se ha reactivado la generación del empleo formal. Digamos que tenemos claroscuros ahí, ¿no? En esa parte también va a venir una parte de la reforma laboral con la subcontratación especializada. ¿Esto qué efectos va a tener? Que ya estamos a unos meses de que entre en vigencia, de que acabe la famosa transición.
dificultará la recuperación laboral? Mira, yo creo que estás tocando un punto medular, porque ese punto lo que implica es que los sectores que sobre todo están vinculados a la parte de la economía que está funcionando mejor, la parte exportadora, es la que está más expuesta a los efectos de la reforma laboral, que además está muy alineada a lo que se suscribió en el TEMEC. Esta necesidad de mejorar las condiciones salariales, en donde además hay una pues, muy clara observación de Estados Unidos, ya lo hemos visto en los últimos meses, cómo se han hecho señalamientos en el sentido de que hay algunas cuestiones que desde el punto de vista no solo de la autoridad norteamericana, sino de empresas y sindicatos estadounidenses, no se están cumpliendo esa normativa laboral en el país. Entonces, eso por un lado, y en general el esquema de cambio de subcontratación y otros elementos que están en los cambios laborales, lo que sí desde mi punto de vista plantea es de que la contratación de personas, de trabajadores en México, va a tener mayores restricciones. Se va a acabar dando en los sectores de mayor crecimiento económico, pero me parece que en menor cantidad, porque las empresas van a tener que ser muy cuidadosas de cumplir pues los requerimientos que tiene la normatividad laboral, de no, en el caso de las empresas exportadoras y de ciertos sectores, fundamentalmente la automotriz, de no incumplir lo que hay en el TEMEC, y esto yo creo que va a llevar a que muchos de sus procesos sean automatizados, es decir, que tengan un mayor contenido de innovación tecnológica y que tengan un menor uso de personas, de mano de obra. Y eso yo creo que por un lado sí va a limitar el alcance de la reactivación material laboral, no nada más en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. En el otro extremo, pues está la economía informal, en donde ahí pues, las reglas laborales no se cumplen, la informalidad per se, su existencia es un mundo que además es el mayoritario, en donde el 56% de los mexicanos está laborando o está ocupado, pero sin tener acceso a la seguridad social, a prestaciones laborales como el Infonavit, Fonacod, un sistema de pensiones. Hay cerca de 15 millones de mexicanos que no tienen un contrato laboral por escrito, y ahorita cerca del 25%, más del 25% de los mexicanos que están ocupados están en condiciones críticas. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos, creo, es de que, por un lado, pues estos cambios sí van a afectar más a la parte formal, a la parte que está siendo más observada por autoridades en México, en Estados Unidos, y por otro lado, creo que la parte informal pues va a seguir su inercia, porque ahí, pues digamos, lo que acaba prevaleciendo es la poca vigilancia del cumplimiento de las normas laborales. Otro aspecto que también llama la atención para este segundo semestre es la famosa reforma fiscal o de simplificación administrativa que se va a presentar en el paquete económico. ¿Cómo lo ves que esto pudiera estar incidiendo en este desarrollo de la economía en el segundo semestre? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas medulares para la definición de la segunda parte de este año, pero sobre todo para el, eh, los mecanismos fiscales de tributación que van a tener que enfrentar las empresas. Yo creo que en términos generales lo que veremos es algo más eh, apegado a una miscelánea fiscal, en donde lo que creo que se va a buscar es buscar reducir la elusión y la evasión fiscal, poco aumento en impuestos, probablemente impuestos como este global que se le está queriendo poner a las, o que se ha concertado que se va a poner a las grandes empresas tecnológicas. Ahí es donde muy probablemente exista algún cambio en algunas otras áreas, pero muy puntuales, no algo generalizado, y que va a hacer más la supervisión de grandes contribuyentes, de grandes sectores. Ya la propia autoridad lo ha mencionado, puso al sector automotriz como uno de los que considera que tendrían que estar pagando una tasa efectiva de impuestos mayor. Pues yo creo que vemos que hacia allá va a ir, y en ese aspecto
pues yo creo que lo que se está considerando es de que es un sector o son sectores en donde las inversiones van a seguir llegando porque atienden fundamentalmente al mercado extranjero, es decir, sobre todo al mercado de Estados Unidos. Entonces, esas inversiones, esa actividad económica no depende tanto de la evolución del mercado interno. Entonces, de alguna forma son contribuyentes cautivos en donde esta mayor supervisión de alguna forma va a acabar implicando una mayor recaudación para el gobierno federal y no va a inhibir las inversiones que van a estar más sujetas a la evolución del mercado foráneo. Finalmente, la parte del tipo de cambio. Hemos visto que se ha venido apreciando y algunas expectativas todavía lo marcan arribita de 20 pesos por dólar para final de año. ¿Ustedes cómo lo ven? Nosotros vemos un tipo de cambio que puede estar relativamente presionado en este segundo semestre del año, sí, por arriba de los 20 por dólar, alrededor de 20.5, 20.6 pesos. En esencia, por lo que ya se prevé que va a ocurrir en Estados Unidos, que es un aumento en las tasas de interés producto de estas presiones inflacionarias que se están observando, producto de que Estados Unidos, su economía está teniendo un crecimiento económico hasta por arriba de lo que se había esperado. Básicamente, lo que nosotros prevemos es de que el segundo trimestre del año, a tasa anual, Estados Unidos creció alrededor de entre 9,5 y 10%, y que esta inercia va a continuar durante al menos julio-agosto de este año, y lo cual va a implicar que Estados Unidos pueda crecer hasta más de 6% en todo el año. Entonces, en ese sentido, la economía, digamos, prácticamente se habrá recuperado. En Estados Unidos habrá menor necesidad de tener apoyos tan fuertes como los que se han previsto, y sobre todo el enfoque de la Reserva Federal va a ser controlar la inflación, y esto va a implicar aumento en tasas de interés como ya lo ha planteado, y eso lo que a su vez va a implicar es que recursos que hoy están fuera de Estados Unidos, los capitales más especulativos, me parece empiecen a regresar a esa economía, y entonces el resto de las monedas tenga cierta presión, una depreciación relativa frente al dólar. Yo creo que esos movimientos de la Reserva Federal podrían ser hacia finales de este año, principios del año que entra, pero eso yo creo que es lo que le va a generar cierta volatilidad al precio. Bueno, José Luis, pues nos dio mucho gusto platicar contigo, conocer cómo se va perfilando el desarrollo de este segundo semestre en materia económica. Y será un gusto volver a platicar contigo en septiembre, octubre, que ya se tenga un poco más de visión de qué ha pasado en la parte económica de nuestro país y de cómo va la famosa política industrial, que también ya se habla de que debería de empezar a rendir más frutos. Con mucho gusto, será un placer. Te agradezco y seguimos en contacto. Gracias. Muy bueno. Bye.